Hola amigos de Ventana Verde, espero que estéis pasando un buen verano y que os queden muchas vacaciones todavía. Bueno, os traía simplemente un tema que viene a raíz del tema de la gasolina, del combustible. Estamos escuchando por las televisiones todos los días que nos están diciendo que está subiendo, que sube, que va a subir más, ¿no? No sabemos cuál es el mensaje subliminal, no sabemos cuál es, ¿no? Si es que se va a acabar la gasolina y por eso la va a subir tanto, o que no quieren que la gente salga con su coche de vacaciones, solamente lo utilice para trabajar, en fin. Bueno, el tema es que en la televisión escuché que daban una noticia, un informativo, una periodista, se entiende que es una periodista, que decía que los ingresos de petróleo de Arabia Saudita eran como los ingresos de petróleo, como los ingresos, perdón, de turismo que tiene España. Claro, no decía ni cuáles eran los ingresos por petróleo que tiene Arabia Saudita, ni tampoco decía cuáles eran los ingresos por turismo que tiene España, ni en qué año. Bueno, pues, pero que eran, claro, entonces buscas esa información, si no te preocupas de buscar, pues te quedas con esa noticia, ¿no? De que los ingresos que tiene Arabia Saudita son como los ingresos que tiene España por turismo, ¿no? Y dices, "Joder, pues está muy bien eso, ¿no? Pensando en España, ¿no? Hay que ver qué pocos ingresos tienen los sauditas con tanto petróleo que venden, ¿no? Bueno, está claro que las informaciones hay, cuando una información, esto es muy normal, ¿eh? Cuando nos dicen la no sé qué de no sé cuál se ha incrementado en un 20%. No, eso no vale. A mí me tienes que decir qué valor has tomado. Dice, no, es que el año pasado el precio de tal era de las verduras o de la cebolleta, era de no sé cuánto, y este año es tanto, con lo cual se ha incrementado en un 20%. Justificar el dato. ¿eh? Porque si no caemos en ese error, ¿no? En ese error que no, de lanzar cosas que a veces son intencionadas, lógicamente, ¿no? O sea, cuando no damos el dato, pues queremos decir, no, es que estamos tan bien como Estados Unidos, pero no, bueno, no decimos de qué, si en muebles o en coches o en qué, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante, ¿no? Y esto me motivó para buscar un poco, hombre, dada la importancia que tiene los combustibles, el petróleo, en todo el desarrollo económico mundial, en toda la industria del automóvil, en todo el movimiento por el medio ambiente, por la contaminación, por el CO2, por tal, 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 ¿no? Bueno, pues precisamente por eso me preocupé de buscar información en los periódicos de lo que llamamos la prensa de color salmón, que son los periódicos que tratan normalmente temas económicos con cifras, datos, con fuentes fiables normalmente, y bueno, y que ofrece una información pero hay que analizarla, no hay que coger la información y analizarla, ¿no? Y entonces, pues en el caso este me llamó la atención lo de la periodista esta de televisión y mire el dato de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, como cosa curiosa os comento, por ejemplo, que la producción de petróleo, eh, el país, el primer importador, primer productor de petróleo, el que más produce es Estados Unidos, ¿eh? Es el país que más produce. Después le sigue Arabia Saudita, que tradicionalmente era el país que más exportaba petróleo, seguido de Rusia muy de cerca y con Canadá. ¿eh? Para que tengáis una idea, Estados Unidos produce del orden de 11.887 millones de barriles al año, Arabia Saudita 10.644 millones de barriles, Rusia 10.278 millones de barriles y Canadá 4.543 millones de barriles. Bueno, es curioso porque aquí tener en cuenta que Rusia, en el caso de Rusia, por ejemplo, Rusia tiene ahora a través de digamos, de todo este complot, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Que sea para sancionar a las medidas que sancionan a Rusia por el tema de la guerra. Pues bueno, hay dos que son muy claras. Una es que no puede producir más de 500.000 barriles de petróleo al día, y otra es que el precio no puede ser superior a $60 el barril. Bueno, lógicamente, esto Rusia lo está incumpliendo según estas informaciones, porque Rusia es de los países, junto con Estados Unidos, junto con Arabia Saudita y junto con otros muchos más pequeños,
que está incrementando la producción de petróleo, que esto no se lo explica, yo por lo menos no me lo explico. O sea, si llevamos 25 años con los coches híbridos, si tenemos millones de coches que funcionan con alcohol, si tenemos, en Europa ya tenemos coches que tienen la certificación E6, que es una certificación que prácticamente no hay contaminación. Bueno, pues que esto es algo realmente inexplicable, ¿no? Que se esté produciendo más petróleo y los precios también estén subiendo más en estos últimos años. En el caso de Rusia, pues lo sorprendente es que haya dos países, que son India y China, que están importando prácticamente todas sus necesidades de importación desde de Rusia, ¿eh? Que le están echando un flotador a los rusos económicamente muy importante, ¿no? Porque el precio que está marcado son de $60 y ellos están importando a $64 y pico el barril. Con lo cual, pues Rusia está encantada por exportar más, pero claro, está incumpliendo los tratados y las medidas sanciones, que son sanciones, que no son recomendaciones, ¿no? Bueno, entonces en el tema de la producción, en el caso de Arabia Saudita del año 2022, por ejemplo, para que tengáis una idea de los precios, el mes que estuvo más barato el precio de venta, el barril de petróleo, fueron $79,72 barril. El mes que estuvo más caro fue el mes de junio, con $117,72 barril. ¿eh? Normalmente estos máximos y mínimos dependen normalmente o coinciden con las reuniones que hace la Organización de Países de Productores de Petróleo, que después toman medidas siempre para reducir la producción, para subir los precios, etcétera, ¿no? Porque ellos quieren reducir la producción para que les dure más, pero quieren seguir teniendo los mismos ingresos, ¿no? Bueno, el precio medio de venta del crudo, del petróleo de Arabia Saudita en el mercado internacional, teniendo estos precios por meses, lo he calculado y son $99,94 barril. 99,94 dólares barril. Bueno, si tenemos en cuenta que la producción de Arabia Saudita es de 10.644 millones de barriles de petróleo, a un precio, vamos a poner el precio mínimo, que es el mes de diciembre, a 79,72. No vamos a poner ni el precio medio ni un precio más máximo, ¿no? O sea, vamos a coger el más desfavorable para Arabia Saudita. O sea, 79,72. Pues bueno, eso nos daría unos ingresos brutos de petróleo de 852.854 millones de dólares. Arabia Saudita, los ingresos por el petróleo en el año 2022. Claro, esta cifra no tiene nada que ver con los 90.000 millones de ingresos que tuvo España en el año 2019, con 82 millones y medio de turistas que vinieron. Entonces, por eso esa información, cuando no se dan cifras, eso normalmente se hace intencionadamente, porque casi nadie, se preocupa de buscar y de mirar y de ver por qué y que si lo que están diciendo es verdad o no. Pero fijaros hasta dónde llega el tema, por ejemplo, que en ese día, otro día también se hablaba de que había caído una palmera, había matado a una persona, y entonces la persona, el periodista que estaba informando de la noticia, informa de que una palmera ha caído, tal, creo que era en Cataluña, bueno, y luego se hace referencia otra vez a la misma palmera por distintas cuestiones y la llama árbol, ¿no? Porque el árbol, no porque el árbol, no porque el árbol, ¿no? Pues claro, ese tipo de cosas son de falta de autocontrol de calidad en los procesos de programación y de que yo entiendo que a lo mejor hay cosas que ahí no tienen nada que improvisar, ¿vale? Lo leen y se pueden equivocar leyendo, lógicamente, ¿no? Pero se puede transgiversar un cero, una coma, ¿no? Pero bueno, pero claro, cuando se da esa información y nadie dice nada, es fundamental que los medios televisivos y los medios de radio corrijan cuando tengan errores, su sistema de control detecte eso, que se retracte y que lo digan, para que los que hemos cogido una cifra al vuelo, pues que sepamos que esa cifra no es real o que es mayor o que es menor, que es la que tiene que ser. Bueno, pues esto es un poco la historia del petróleo, ¿no?
Estados Unidos, hasta el año 2017, bueno, ya sabéis que en el 2017, el 20 de enero, entró Trump en el gobierno de la presidencia de Estados Unidos. Durante el último mandato de Obama en Estados Unidos fue una guerra entre las empresas que querían hacer el fracking, y cuando entró Donald Trump, pues automáticamente dio permiso, licencias para hacer el fracking. Bueno, prácticamente de finales del 2017, Estados Unidos pasó de ser un país importador de gas y de petróleo a ser un país exportador de gas y de petróleo, curiosamente. Y esto tuvo dos consecuencias muy curiosas, ¿no? Una es la bajada de los precios en Estados Unidos del gas y del petróleo, y la bajada internacional del precio del gas y del petróleo, porque la oferta de un país como Estados Unidos pues, es muy importante en el mundo, ¿no? Dejó de ser importador y pasó a ser exportador. Bueno, para mí todas estas cifras siguen siendo inexplicables, ¿no? Porque si estamos hablamos del coche eléctrico, el híbrido que Toyota lleva 25 años con los Toyotas híbridos por las calles. Brasil, Estados Unidos, Centroamérica tienen vehículos que funcionan con alcohol, y funcionan perfectamente. Son motores que admiten el alcohol solo, admiten el alcohol con gasolina o alcohol con diésel, tal, ¿no? Y estamos incrementando la producción de petróleo de una forma brutal. Es absolutamente, para mí, inexplicable. Seguro que tiene que haber una explicación, y será una explicación económica, normalmente. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros, ¿no? El primer país del mundo productor de petróleo es Estados Unidos, que ha dejado de ser importador, ha pasado a ser exportador. Y también comentaros lo de Rusia, que no está cumpliendo, a la vista de los datos oficiales, que no está cumpliendo las sanciones, que China e India están importando y pagando el precio a mayor coste que el que tiene estipulado las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, todos los países occidentales, la ONU, podríamos decir que es la ONU, ¿no? Y ya simplemente pues comentar también el tema del gas, porque uno de los temas de gas en España, por ejemplo, es un país que importaba el 60% del gas de Argelia, históricamente. Cuando hubo el problema con Marruecos, automáticamente Argelia se enfadó y cortó el suministro de gas, ¿vale? Pero es curioso porque nos sigue llegando gas por el gaseoducto que tiene España con Argelia, ¿eh? Y es porque los barcos rusos de gas natural licuado van a Argelia, allí desgasifican el gas, y lo que hacen es, a través del gasoducto por el que se traía gas de Argelia, ahora lo que pasa es gas que viene de Rusia, ¿eh? España ahora mismo parece ser, según estos datos, que tiene una dependencia muy alta con relación a Rusia, lo cual no tiene mucho sentido, porque, bueno, no es algo, lo que está pasando con Rusia y esto, pues no es una cosa que estemos nosotros involucrados de una manera histórica y social y económica, ¿no? Porque nosotros somos un pequeño país y dependemos de todo este tipo de... es mejor tener dos o tres proveedores que no tener uno que en un momento determinado nos corta el suministro y se acabó la historia. Bueno, solamente estos comentarios sobre este tema, porque creo que era una cosa que llamaba mucho la atención y convenía comentar. Pues nada, hasta pronto, a seguir disfrutando del verano.